En el anterior capítulo de Toaru, Steel se enfrentó contra Aureolus o alguien parecido a él ya que fue derrotado fácilmente. ¿Será una marioneta? Continuamos con Capítulo 2, Parte 7. Se ve mal, pero las lesiones no son graves. Con primeros auxilios será suficiente. Kamiyou arrastró al estudiante de Misawa Cram School, la niña con trenzas, por el pasillo. Y Death Blood y Megami Aiza le dice calmadamente a Kamiyou eso. Pepe, pero está cubierta de sangre. Kamiyou colocó a la niña en el suelo, y no puede dejar de rugir al verla. Ese desconocido uniforme de escuela de verano está teñido de rojo fresco. Su rostro, manos y otras partes expuestas de la piel están dañadas y se ven como una capa de plástico envueltos. Solo la piel tuvo daños. Si sus arterias estuvieran rotas, habría sido peor. La sangre brotaría como una fuente. ¿Cómo, tú, no eres un médico, e incluso si lo fueras, necesitas comprobar a fondo esto? ¿Cómo puedes hacer un pronóstico así? Kamiyou piensa. Estoy más informada sobre el flujo de sangre que otros. Kamiyou está aturdido, y sin querer piensa en el nombre de la habilidad que tiene Imegami Aiza. ¡Ayúdame! Sin embargo, Imegami no parece darse cuenta de la reacción de Kamiyou, probablemente porque está dando un tratamiento de emergencia. Ella desviste a la herida en frente de Kamiyou. Uboa, espera. No entres en pánico. Eso también una falta de respeto a los heridos. Aunque Kamiyou es presa del pánico, pero pensando en ello, hay algo equivocado en pensar que es el cuerpo desnudo de una chica, ¿verdad? Es igual que cuando un médico es despedido porque se emociona al ver el cuerpo desnudo de una paciente. Lo que hace Imegami después puede compararse con los médicos y paramédicos. Ella primero utiliza un pañuelo para detener la hemorragia a fondo, y ya que puede detener la hemorragia en las muñecas con la tela, utiliza el cinturón de Kamiyou para atar la tela. Los músculos del abdomen que fueron rotos están siendo cosidos, las heridas causadas con el cabello de la chica herida y algunas ajugas de costurero. Kamiyou no puede hacer nada. Él solo puede seguir las instrucciones Imegami y levantar las manos por encima del tórax o usar el pañuelo para presionar la herida hacia abajo. Pero haciendo esto hace que sus manos se llenen de sangre. No es porque lastimó a otros, sino porque está salvando a otros, y esa es una sensación extraordinaria para él. De todos modos, ella está bien. Imegami, cuya vestimenta Miko tiene manchas de sangre, lo dijo como si fuera cualquier cosa. Hemos logrado detener la sangre. Tomará 15 minutos para la coagulación de la sangre, y en ese momento, las heridas se arreglarán. Sin embargo, la esterilización está incompleta. A pesar de que no habrá ningún peligro en las próximas 2 horas, lo mejor es mandarla al hospital solo para estar seguros. Kamiyou mira a la persona lesionada en el suelo. Esta chica tiene casi la edad Kamiyou, pero sus heridas son tan graves que es difícil imaginarlo. Psicológicamente, ella no debería estar bien. Es cierto que él debe estar feliz de que se las arregló para salvar su vida. Sin embargo, ella lo perdió todo, y esto molesta a Kamiyou. Hicimos lo que pudimos, ahora, dejémosla en manos de la tecnología de Ciudad Academia. Kamiyou miró a la cara de la chica al decir esto. Como las heridas fueron hechas desde el interior, la piel dañada se ha quedado atascada en su carne, como láminas de plástico dañado. Solo se requerirá cirugía plástica. Ella solo necesita piel en el brazo. Imegami Aiza se limitó a responder de acuerdo al conocimiento de la medicina moderna. Sin embargo, Kamiyou todavía le resulta increíble que el brazo pueda ser usado como la piel de la cara. Hablando de eso, eres increíble en este momento. ¿Eres un doctor que opera sin licencia? Yo no soy médico. Justo cuando Kamiyou estaba a punto de preguntar ¿qué eres entonces?, Imegami responde. Soy un mago. Kamiyou recuerda que ella dijo algo así, y dice. ¿Sobre qué bases eres un mago? Tengo una varita mágica. Espera. Esa es un bastón de policía. Es nuevo material. Espera un momento. Kamiyou, que estaba discutiendo en voz alta sobre palabras tan ridículas, finalmente se da cuenta de algo. La persona lesionada enfrente de él está bien, por lo que podía pensar en todo esto. Kamiyou se derrumba en el suelo. Solo eso hace que todas las fuerzas que le parecían quedar a Kamiyou se desvanecieran. Es una sensación muy cómoda, y uno puede incluso encontrar raro que nadie esté llorando. En algún lugar desconocido que no se puede ver, mucha gente se mata.
Incluso si se salva a una o dos personas, esa visión infernal que es incluso peor de lo que él vio, ahora debería ser incluso trivial. Pero no importa que, todavía es algo por lo que vale la pena ser feliz. Si ese es el caso. No importa lo que pase, no pueden dejar que esta persona lesionada permanezca aquí. No importa la forma en que tienen que lidiar con Misaba Cram School y Aureolus Cesar, antes que nada, tienen que llamar a una ambulancia. Voy a volver. No podemos dejar a los heridos aquí. Y es mejor dejar que la ambulancia espere en la entrada. Eso es verdad. No es solo una de las víctimas. Se puede reducir el tiempo necesario para llevarlos al hospital llamando a la ambulancia primero. Deja de hablar de ello como si no estuvieras involucrada. Y Megami mira a Kamiyou con una mirada inexplicable. Tal vez es porque se quedó encerrada durante tanto tiempo que su cerebro no tiene la idea de huir. Lo que quiero decir es que no tienes por qué estar encerrada aquí. Salgamos de aquí. De hecho, hemos venido a salvarte. Y Megami no dice nada. Ella solo pone una mirada sorprendida que parece estar bloqueada, incapaz de moverse en absoluto. ¿Qué es? He dicho algo raro. Y Megami dice en voz baja. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Necesito una razón para salvar a otros. Y Megami es impactada por otra pregunta, pero permanece rígida. Y esta vez, parece que ella se sonrojó, o tal vez eso es solo un sentimiento. Pero, yo. Y Megami hace parecer tener la intención de decir algo. Pero en este momento, el sonido de algo que pareciera que se arrastra interrumpe a Megami. Entonces, hay un sonido de una respiración pesada. A pesar de que no se oye a nadie hablar, uno puede sentir las emociones negativas de odio y rabia en su respiración, y que parece hacer eco en su mente. Maldita sea. Maldita sea. ¿Por qué estoy tan herido? Él se suponía que tenía que ser un material, ahora él me arrastra hacia abajo. Cucu. Oh, ¿arrastrándome? ¿Arrastrándome? Eso es interesante, ¿no es así, Aureolus Cesar? Ni siquiera tienes la pierna trasera para tirar a otros. Cucu. Cucucu. Hijo de puta que me miraba con desprecio. Definitivamente, te voy a fundir a entero. Una voz masculina anormalmente alta puede ser escuchada, sonando como ecos que se condenan muy fuerte. Luego, con un voz muy alto, con el sonido de algo que se arrastra, el sonido de algo que se puede oír, y el hombre escapó de las escaleras y ahora está en el pasillo. Kamiyou está inadvertidamente aturdido. Eso es un extranjero de pelo verde con un traje blanco occidental. Sin embargo, la mano izquierda y la pierna está cortada desde las articulaciones, y hay un palo inclinado de oro que une a las partes dañadas, una de las cuales la utiliza como una muleta. Debe ser doloroso, pero el hombre no se ve adolorido en absoluto. Tal vez él tiene una gran cantidad de anestésico en él, como si toda la ira, el odio, la felicidad y la locura sobrepasaran su dolor. La cara sudorosa está obviamente mostrando una expresión exagerada. Además, la mano derecha del hombre y la mano izquierda son prótesis. Sus manos se ven como si estuvieran arrastrando basura, agarrando el cuello de los niños y niñas ensangrentadas. 3 a cada lado, 6 en total. ¿Qué está pasando? El hombre se queda mirando a Kamiyou con ojos inyectados en sangre, y dice, muchacho, ¿qué estás haciendo aquí? Solo a los magos se les permite estar aquí. ¿Eres un intruso? ¿El amigo de ese mago de fuego? 3 metros de la distancia, el hombre sigue caminando y deja volar la saliva, pero Kamiyou permanece impasible. Tú, esas personas. ¿Qué esto? Estos son solo materiales. La alquimia requiere de materiales. ¿Por qué miras a ellos? Eso es muy extraño. Este es Aureolus Cesar y su limen. Magna está de pie delante de ti. ¿Por qué sigues mirando a los materiales? Yo debería ser perfecto. ¿Por qué estás tan despreocupado? ¿Qué me falta? El nombre de Aureolus Cesar choca contra Kamiyou, lo que lo hace retroceder. Sin embargo, Megami Aiza, que está a su lado, mantiene su expresión. Pobre cosa. Si no te hubieras dado cuenta de la verdad, podrías haber seguido siendo Aureolus Cesar. Maldito seas. Cuando Aureolus gruñó, un largo dardo de oro salió de la manga derecha. Restante. Giro alrededor del alquimista rápidamente, y la cadena de oro se ve como un límite. El dardo perfora a través de los estudiantes ensangrentados que Aureolus arrastraba. Los 6 estudiantes que fueron apuñalados por el dardo inmediatamente se funden en algo como oro.
Eso no es un fluido ordinario. El mercurio silba como brillo metálico, y el sonido de vapor suena como la respiración de un animal. Esto demuestra que este líquido es de metal fundiéndose. ¿Qué? ¿Sabes lo que estás haciendo, hijo de puta? Pero al decir esto, Kamijo Touma solo se preocupa por los estudiantes que fueron derretidos. Frente a Kamijo, que ignoró por completo su técnica asesina, Aureolus está tan enfadado como nunca. Por supuesto, acepta tu destino. Con ese grito, el dardo de oro y la cadena comienza a girar alrededor del alquimista aún más rápido. El dardo dorado que lo rodea está volando en el aire como un tornado. Se parece a una pared, ahora como un tsunami, y ahora como un meteorito aterrizando en el mar. Las olas se baten alrededor de Aureolus y se extienden hasta el techo. En ese momento, Kamijo, desde el rabillo del ojo, puede ver a Imegami en movimiento. En silencio se agacha y lleva a la niña herida lejos antes de retroceder. A pesar de que está tambaleándose insegura, no estaba ansiosa para nada. Es como si estuviera claro lo que quería hacer. Si ella se apartó, fue para escapar del rango de ataque. Por suerte, el fluido formado por el metal fundido no es como el agua, pero es un fluido pegajoso que es como el chocolate derretido. Incluso si un tsunami se estrella en él, no habrá demasiado daño de dispersión. Kamijo sigue a Imegami, que está llevando a la niña, y se aleja. Pero en ese momento, un agujero es perforado a través del tsunami de oro, y el dardo de oro vuela a una velocidad aterradora. A pesar de que lo quiere esquivar, Kamijo estaba retirando y no puede obtener un equilibrio en esta situación. Solo puede optar por utilizar su mano derecha para agarrar este ataque que está volando hacia él. El sonido de los músculos rasgándose se puede escuchar en su mano. El dardo de oro no es tan fácil capturar. Se aleja y vuelve de nuevo a la tormenta de oro. La palma que se cortó se siente caliente, como si se tocara una placa de metal caliente. Después de un tiempo, el tsunami de oro comienza a subir. Kamijo saltó hacia atrás y luego rodó lejos, hasta que finalmente evitó este ataque de metal fundido. El mar de oro separa a Kamijo y a Aureolus, y el ancho es de unos 3 metros. Maldita sea, no tengo sensibilidad en mi mano. Kamijo aprieta los dientes. Es difícil para él apretar los 5 dedos de la mano derecha. Esta mano derecha que puede negar cualquier milagro, ni siquiera puede tratar con un pequeño cuchillo. ¿Qué está pasando? Sin embargo, después de que el tsunami de oro decreció, Aureolus, que apareció de nuevo, parece estar más ansiosos que Kamijo. Incluso se puede decir que él está más que confuso. El dardo de oro en la mano Aureolus comienza a desintegrarse como si estuviera hecho de arena. El Imagine Breaker de la mano derecha Kamijo comienza a trabajar. El dardo debe ser algo que está imbuido de un poder sobrenatural, por lo que fue destruido después de que la mano de Kamijo lo tocara. La herida en la mano Kamijo fue causada por la hoja justo antes de que se destruyera. Pero ¿qué demonios? ¿Qué pasa con esa mano derecha? Por cierto, ¿por qué no cambio? Mi Limen Magna es el pináculo de la alquimia. Es un milagro que 2 escuelas de pensamiento, Bohemia y Viena, se dieron por vencidas después de pensar que no podía ser cumplida. Esto es increíble. ¿Qué es lo que utilizaste para negar mi teoría? Limen Magna. Kamijo siente que la herida palpita de acuerdo con su latido del corazón. Sin darse cuenta, frunce el ceño y piensa. ¿Fue ese cambio que dijo refiriéndose al metal fundido? ¡Ah, qué satisfactorio! Jaja, esto está satisfaciéndome. Eres muy interesante, chico. ¿Qué pasa con el secreto del cuerpo humano? Permíteme, al doctor mágico, diseccionar tu cuerpo y resolver todas las preguntas. Aureolus hizo un cambio a través de su mano derecha, dejando al descubierto una punta de flecha nueva. Está dirigida entre las cejas de Kamijo, coincidiendo con la intención asesina en los ojos del alquimista. Ya viene. Al mismo tiempo que Kamijo frenéticamente utiliza su mano derecha para cubrirse el rostro, el dardo casi toca la frente de Kamijo. Rápidamente utiliza su mano derecha para golpearla a un lado, y el puño se siente como si fuera rebanado y se puede sentir un agudo dolor. Che. Aureolus quería usar la cadena de oro para contraatacar, pero fue afectada por la mano derecha de Kamijo antes de que pudiera alcanzarla, y se rompió como el cristal. Otro dardo de oro aparece en la manga derecha a Aureolus. Kamijo ya tiene la intención de esquivar. El dardo de oro continúa como el fuego de una ametralladora saliendo del traje de Aureolus. Es rápido. El disparo, la destrucción y la preparación del siguiente tiro
Todas estas acciones tomaron menos de 0,2 segundos. Esto no es algo que un ser humano puede aguantar más. Sin embargo, no puede optar por salir corriendo de esa manera. Ni siquiera puede dar la espalda a los demás. Con el más pequeño desliz permitirá que el dardo que lance pase a través de su pecho o en otras áreas críticas. Afortunadamente, aunque el dardo se mueve rápido, la trayectoria es relativamente simple. Seguirá disparando en línea recta. Es mucho más fácil de predecir la trayectoria que contra un boxeador que puede enviar golpes rectos y ganchos. Q.A. Así que, a pesar de que Kamijo sabe que su mano derecha será cortada, solo puede optar por utilizar su mano derecha para desviar. Al ver el dardo con la capacidad de cambiar, pareciera que será fundido en oro si utiliza otra cosa que no sea su mano derecha para bloquearlo. Así, en un tiempo, se encuentran restos de dardos y cadenas alrededor de Kamijo. Ja. ¡Qué espécimen humano tan interesante! No es un canto que absorbe el poder mágico, no es la lanza Longinus que mató a el Hijo de Dios. Tú acabas de utilizar tu mano desnuda para destruir todo mi limen magna. Al ver que no podía matar al enemigo, no importa cuántas veces sea atacado, Aureolus aún parece realmente feliz, y se ríe. Él es como un aventurero que llegó a un lugar misterioso que nadie ha entrado antes. No es suficiente. Chico, eso no es suficiente para probar tus límites. La destrucción de dardos de oro y la velocidad de regeneración se incrementó a más del doble, rasgando el aire para volar a Kamijo. La mano derecha de Kamijo ya está manchada de sangre, y ni siquiera puede apretar el puño. Maldita sea. Mis dedos pueden ser rebanados. Justo cuando Kamijo siente que este pensamiento de miedo invade su cuerpo, el dardo de oro inesperadamente falla, y vuela más allá de Kamijo. El enemigo falló. Sería demasiado optimista pensar así. De pie detrás de Kamijo está Imegami Aiza, que está llevando a esa chica herida. Kamijo gira la cabeza, tratando de gritar. Pero frente al dardo que le pasó, esto es demasiado lento. El dardo de oro va dirigido entre las cejas de Imegami. Aureolus parece que se confundió mentalmente, y ni siquiera tiene misericordia de Deathblood que trabajó tan duro para conseguirlo. Frente a él, hay una expresión de asombro en el rostro de Imegami Aiza. Al momento que Kamijo quiere gritar, el dardo se puede escuchar aterrizando en la carne. Hay un grito de asombro, y Kamijo no está seguro acerca de que si él fue quien lo hizo. Ni siquiera puede saber, porque la escena frente a él es muy triste e inesperada. El dardo de oro no golpeó a Imegami Aiza. La niña profundamente herida que Imegami llevaba, la chica que no podía mover un dedo, realmente puso su mano para proteger la cara de Imegami. El dardo de oro se entierra profundamente en su mano suave. Pero la chica no revela una mirada de dolor, en lugar de eso, utiliza su otra mano para empujar suavemente el pecho de Imegami. El cuerpo de Imegami se balancea y da un paso atrás, separándose de la niña. La chica parece estar murmurando algo. Es una voz extremadamente débil, y no se puede escuchar lo que ella dijo. Pero la niña sonrió. Esto no es una sonrisa para ella. Esta es una débil sonrisa que se ve obligada para consolar a otros. Luego, la muchacha anónima se transmuta en oro fundido. Para ese momento, Kamijo parecía gritar algo. Kamijo no sabe ni lo que estaba gritando. Estuvo a punto de estallar su garganta. El alquimista también parece estar desconcertado, probablemente debido a la suerte o falta de ella, y la cadena de oro deja de rebobinarse por un tiempo. Kamijo usa su mano para agarrar la cadena de oro, no con la mano derecha, pero sí con la mano izquierda. Los instintos de Kamijo le dicen que solo el dardo lleva a cabo el limen magna. Las partes encadenadas no deben tener ninguna capacidad de llevar a cabo el limen magna. Si la cadena tiene una capacidad similar, el enemigo no habría disparado el dardo en línea recta, sino balancearía la cadena. Eso es porque si lo hacía, el rango de ataque, obviamente, será más amplio. Aureolus obviamente quiere tirar de la cadena de vuelta hacia él. La cadena se estira como una cuerda en un juego de tirar de la cuerda. Sin embargo, Kamijo usa el pie para mantenerlo apretado. Aureolus ahora es el que termina siendo tirado. Y frente a él está el oro fundido hirviendo que él creó. Al entrar en el líquido de oro, Aureolus trata de retroceder, pero no puede hacerlo. Esto se debe a que la cadena de oro se convirtió en una atadura, lo que lo hace incapaz de moverse. Aureolus rugió y liberó la cadena que se escondía en su traje. Finalmente,
se las arregla para arrastrarse fuera del oro fundido. A pesar de que estuvo solo 2 segundos, esto hace que el humo salga debajo de sus pies. Tal vez sabiendo que no puede usar la cadena como un lazo, las manos ensangrentadas Kamijo dejan ir la cadena. Ahora, él va a correr o va a atacar. Justo cuando Aureolus está vacilando, ve una increíble imagen. Kamijo inclina su cuerpo hacia abajo, viéndose como si quisiera aumentar su capacidad de salto al máximo y saltar por encima de la corriente de oro para atacar al alquimista apropiadamente. Dejar ir la cadena no tiene nada que ver con lograrlo. Pero nadie puede decir que Kamijo no puede hacerlo. El flujo de oro entre Kamijo y Aureolus es de 3 metros de ancho. Él puede ser capaz de saltar sobre ella si coge carrera, pero definitivamente no puede hacer eso sin coger carrera. Aún así, los ojos Kamijo no tienen ninguna duda. Es como decir que está bien, incluso si falla y se lanza al oro fundido, tiene que vencer a este enemigo enfrente de él, antes que su cuerpo se queme. Esta emoción intensa que es desenfrenada provoca que Aureolus sienta que está en peligro. Al momento siguiente, Kamijo saltó sin vacilar. Parece un salto suicida, pero la dirección no es Aureolus. Pero sí una ventana en el pasillo que está brillando la luz de la puesta de sol en ella. El pie de Kamijo aterriza en algo que ligeramente sobresalía de la plataforma y vuela hacia Aureolus. Al momento que Aureolus frenéticamente intenta contraatacar, Kamijo ya ha saltado desde una posición mucho más alta que el suelo y sobre Aureolus. Los instintos de supervivencia de Aureolus le están diciendo que ataque rápidamente de vuelta y usar el dardo de oro para disparar a Kamijo. Pero al tiempo de que el alquimista levanta frenéticamente su limen magna, se da cuenta de algo. Kamijo Touma saltó por encima de la cabeza a Aureolus. Si utiliza el limen magna para dispararle, el ardiente oro fundido lloverá sobre Aureolus. Al parecer, no había previsto eso. La acción, el orgullo, e incluso la quemadura en el pie, no puede ni siquiera preocuparse por ellos ahora. Aureolus frenéticamente rueda hacia atrás y evita el ataque de Kamijo, huyendo. En comparación con la vergüenza de perder contra personas comunes que ni siquiera son magos, lo Aureolus no se puede sacar es un gran miedo. Él solo puede correr con sus piernas maltratadas en la oscuridad, chocando mientras corre. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.